pronto les decíamos que el tema de hoy tiene que ver con la realidad virtual versus la real, porque ahora hay que hablar así en términos de dos realidades por lo pronto. Y lo interesante es que en instantes nada más lo conversamos desde el punto de vista psicológico con Silvana Sotolano, porque no solo está lo que nosotros, cada uno de nosotros hace en las redes sociales o expone en las redes sociales, está también a veces la impresión de los demás, ¿no? Sobre la vida de los otros, como quien dice. Bueno, de eso también estaremos hablando. Pero momento de realizar una pequeña intro sobre esto, porque sabemos que son cientos las aplicaciones que utilizan filtros para modificar nuestro entorno y hasta hacerlo que parezca perfecto. Sobre todo, por ejemplo, en la red Instagram. Recientemente publicaron un video que estamos viendo en el que realizan la siguiente pregunta. ¿Estás viviendo la instamentira? Pareciera que todos nuestros amigos llevan una vida perfecta, pero ¿cuál es la realidad? En este video se muestran situaciones comunes, la realidad antes de tomarnos una foto o un video y después al compartirla en las redes sociales. Inclusive muestra cómo es que las redes sociales nos han robado hasta esa cosa como de socializar, ¿verdad?, de la vida real. Así que a veces se plantea la disyuntiva de Instagram versus realidad y es algo que vamos a conversar ahora mismo con la participación de ustedes a través de las redes con Silvana Sotolano. ¿Cómo estás, Silvana? Bienvenida, buen lunes para ti. Hola, Sole. Sí, estoy atenta, mirando. Es muy interesante el tema. Sobre todo creo que lo que podemos hacer es acercarnos un poco analizando, porque creo que la mirada real de este tema o más seria se va a ir dando con el tiempo, ¿no? Creo que estamos atravesando recién todo una etapa en la cual nosotros no tenemos mucha idea de las consecuencias a nivel emocional y social y de los vínculos que esto va a traer. Me quedé atenta porque además hace un tiempito yo trabajé con adolescentes mostrando un video similar donde a una chica que vendía determinado producto se la producía durante un lapso de tiempo importante y después se mostraba el producto final y los adolescentes decían, bueno, entonces todo es un engaño, entonces es una mentira. ¿Cuánto creerle a la publicidad cuando nos dice si usás determinada cosa vas a quedar como la chica que le están mostrando en la publicidad? Creo, pensando en voz alta, que el único caminito que nos va a poder dejar mejor parados es ser cada vez más conscientes de que ese es el paquete, ¿no? Que en aquello que nos venden o que miramos o que vemos de otra gente en las redes es una parte de la otra persona, no es todo, es una parte de la realidad que también existe, porque cuando uno dice realidad virtual versus realidad real, estamos negando algo que ya está, que está todos los días llegándonos de una manera intensa que se mete adentro de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros hijos, ¿no? Claro, pero más allá de la opinión de los otros sobre lo que nosotros posteamos o no posteamos, está nuestra percepción íntima, ¿no? Esa cuenta en Instagram, por decirlo, ¿refleja mi realidad? O hay gente que a veces hasta se puede deprimir, ¿no? Porque quizás su vida real contrasta con esa felicidad como exuberante de las redes sociales. O sea, ¿qué pasa internamente, en el cara a cara, claro, con uno mismo, frente a veces a esa felicidad desmedida que uno expone o a esos momentos mágicos que uno expone con lo que es la verdadera vida de cada uno de nosotros? Sí, investigaciones sociológicas hablan de esta cuestión donde la aprobación, la búsqueda de aprobación está a la misma altura casi que el comer o la sexualidad, o sea, esas necesidades más básicas, ¿no? Desde el punto de vista psicológico eso se comprueba también, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué surge esto? Porque en realidad tú pensás que cuando el niño llega al mundo, el que construye la autoestima, sobre todo, es el que lo cuida, el que lo recibe, cómo ese niño es mirado, cómo ese niño es querido, cómo ese niño siente que se le responde cuando de repente simplemente llora porque tiene hambre. Qué diferente es que frente a ese llanto haya una mamá o un sustituto que lo reciba con amor y lo mire con amor a otro que esté mirando para otro lado cuando lo alimenta o que delegue permanentemente ese contacto. Entonces hay un escenario propicio para que este tipo de situaciones de poder generar una mirada de satisfacción del otro esté servido en las redes.
O sea, la búsqueda ¿cuál es? Gustar. ¿Quién no se pone contento cuando recibe muchos me gusta en una foto que publica? ¿Quién no se pregunta, che, ¿habré salido mal en esta foto que no recibí ni siquiera un me gusta? Entonces, hay una importancia por debajo de todo esto que se le da a lo que el otro piense o el otro sienta sobre uno mismo. Quizás mucho más exacerbada ahora justamente por las redes sociales. Exactamente. Quizás antes te importaba pasarla bien con tus amigos Exactamente. y que quedara en la vivencia. Ahora te importa exponerlo mucho más y esa aprobación de los de gente que hasta ni conocés, ¿no? Exacto. Además, ¿qué pasa? Ese niño que va creciendo, construyendo su autoestima por la mirada quiero decir en el sentido más amplio de la palabra del otro, va creando un mundo como un yo ideal, lo que le gustaría ser, lo que cree que debería ser. La vida te va colocando en diferentes lugares donde en algunas situaciones vas resignando esos ideales para atenerte a lo que es tu realidad. No sé, sos chiquita y te encantaría ser modelo. Cuando creces medís unos 60 o 55 y bueno, resignás eso. Querrías ser científico de la NASA y después vas creciendo y bueno, ¿qué pasa con el mundo virtual? En el mundo virtual todo está mucho más al alcance de la mano y en 5 minutos resolvés situaciones que quizás en lo personal te llevarían años de terapia revisar qué es lo que te pasa. Ponés una foto con filtros o mostrás una situación idealizada donde parece que tu vida anda en todo perfecto y bueno, recibís una cantidad de respuestas que de alguna manera supuestamente te aprueban y te dicen sí, sos maravillosa. Ahora, ¿qué pasa? Como internamente las personas, cuando hacemos ese tipo de cosas, tenemos una parte nuestra que sabe que nos producimos para eso, que mostramos a veces una familia que parece perfecta, pero que uno sabe que a veces hay roces o que quizás no estás bien con tu pareja. La perfección no existe. Exactamente. Entonces, cuando esa mirada o esa aprobación del otro llega, a veces en lugar de generar mayor autoestima, nos deja peor parados. Porque ¿a qué parte de uno le está llegando eso? Si uno sabe en el fondo que está uno engañando. se miente a sí mismo. Exactamente, ¿no? Que uno se miente a sí. Ahora, y eso es muy interesante, porque además acá se mezclan muchas cosas. Y está es el tema del narcisismo. Exacto. También, ¿no? ¿Cómo manejar esto del narcisismo como esa cosa de querer ponerse también en el centro de todo, en definitiva? Y bueno, porque... Y vemos personas como que además se va volviendo como una adicción, ¿no? Eso de mostrarse y de... Bueno, hay un concepto interesante, ayer estaba leyendo, que en inglés se llama overshading, que quiere decir como extremada exposición, donde se pierde, porque ¿qué pasa? Además, tú estás enfrente a la computadora o estás con el celular y no sos tan consciente, pasa en la televisión un poco también, de cuánta gente, en el momento que tú publicas algo, realmente deja de ser privado. Y eso que en algunas cosas puede ser positivo, de verdad, nos coloca en una situación de riesgo muchísimas veces por dos cosas. Primero, por esta fantasía que cuando tiene el retorno tampoco es hacia lo que uno es de verdad. Entonces también hasta te perdés en esa respuesta del otro. Pero es un retorno muy vacío, ¿no? Porque no es un retorno real, no es un abrazo, no es un aplauso verídico, si se quiere, ¿no? Entre comillas. ¿Qué pasa cuando se apagan las luces? Exacto. ¿Qué pasa cuando se apagan las luces? Porque en realidad lo que oculta esta exposición en las redes es el lado oscuro de la luna, que muchas veces es el único lugar donde uno de verdad se encuentra con uno mismo y donde de verdad uno encuentra las verdaderas soluciones para lo que le pasa, no en esa mirada extrema hacia el otro lado. De todas maneras, yo siempre me acuerdo, y lo he usado varias veces como ejemplo, me acuerdo cuando era chica y mi abuelo decía, no, ahora esto de la televisión es una fantasía. Entonces hay una tendencia siempre a negar o creer que lo de antes fue mejor. Creo que esto es muy valioso. Creo que la posibilidad y la realidad de esta comunicación virtual es muy valiosa. Me parece que como cualquier situación nueva, también es tomada como síntoma. Y el espíritu crítico que debemos desarrollar. A mí me encantó el término inmadurez digital, que estamos, sobre todo nosotros, que tuvimos las dos etapas, ¿no? Sin y con tecnología, en definitiva, con redes. Pero ¿cuál es la pérdida mayor? Estamos aprendiendo a manejarnos con esto. Por eso la fase de inmadurez. Todavía no sabemos cuotificar, no sabemos medir. No, pero además hay un riesgo, y esto sería como para otra nota, porque es un tema que es bastante complejo, que tiene que ver con que
¿qué pasa con el niño, ¿no?, que está desde muy chiquito expuesto a esto? Bueno, porque, te quiero decir algo con respecto a eso, porque mira qué fuerte lo que ocurre con una joven austríaca. Es muy fuerte realmente. Esperó cumplir 18 años y demandó a los padres por todas las fotos exhibidas durante su vida en las redes. Al cumplir la mayoría de edad, esta joven austríaca decidió que era el momento de tomar una decisión drástica: demandar a sus padres para que retiren de Facebook las fotos de ella cuando era pequeña. Bajo la reserva de identidad, de acuerdo a las leyes de privacidad de Austria, la joven dijo que esas fotografías violan su privacidad. No les importó si estaba sentada en el inodoro, si estaba desnuda en la cuna. Con esos retratos, cada momento privado se convirtió en algo público, dijo la demandante en una entrevista a un diario austríaco que se llama Auste. Antes de llegar a esta instancia, la joven le pidió a sus padres que quitaran unas 500 fotografías de ella en Facebook, pero sus solicitudes fueron rechazadas. De hecho, su padre le dijo que como había sido el autor de los retratos, podía hacer lo que quería con las imágenes. Esto es un caso real, de una joven en Austria que demanda a sus padres al cumplir 18 años por el tema de la privacidad, la violación a la privacidad. ¿Y qué mensaje a los padres, no también, bueno, a todos nosotros que somos padres y madres, con respecto al límite muchas veces en esa exposición? Hay un tema de legalidad o no, que yo creo que, por eso te digo, todavía no está definido así. Yo estaba informándome un poco de este caso. Sin tornarlo todo drástico, sí, porque mucha gente dice, bueno, tampoco vamos a dramatizar a ese grado, ¿no? Bueno, y también habría que ver por qué alguien demanda a los padres, ¿no? Eso, claro, los ribetes es otra historia de esta familia. Exactamente, sí. Pero hay investigaciones que muestran que hay un 81% de bebés que antes de 6 meses ya están presentes en Twitter, por ejemplo. Vuelvo a decirte, me parece que todavía las consecuencias de esto no están claras. Sí es responsabilidad de espacios como este, o que llegan a las personas que quizás están escuchando radio, televisión, que se informan a través de estos medios, de promover la salud mental con respecto a esto. Porque lo único que nos queda es fortalecernos. Comprender que no hay un me gusta que sustituya un abrazo y una mirada cara a cara. Que no hay un me gusta que vaya realmente a transmitirnos lo personal del encuentro con el otro, que eso es intransferible, que lo primitivo va a seguir acompañándolos, no va a haber nunca una posibilidad de parir virtualmente, ni de amamantar virtualmente. El famoso concepto compartir, ¿no? No es lo mismo compartir en lo virtual que compartir en lo real. Entonces, que si eso forma una parte de nuestra vida, bien. Si a nuestra parte más cholula, por decirlo de alguna manera, o a nuestra parte del ego que nos encanta, que nos digan que nos gusta, y que es válido, porque acá no estamos diciendo qué horrible. Claro. ¿Cuándo se transforma en un problema? Cuando nos queremos, cuando nos comemos el caramelo con papel y todo. O sea, disfrutemos de la parte que las redes nos dan. También nos acercan a gente que hace mucho que no vemos. También divierten, es entretenimiento. Nos divierte, conocemos tendencias, nos enteramos de eventos, sabemos de la vida de gente que hace muchos años que no vemos y eso es divino. Compartimos momentos de alegría. Ahora, cuando se nos transforma en el escenario, y yo he tenido consultas así, yo he tenido consultas donde alguien construye una relación a partir de la imagen, entonces si no publica nada con otra mujer o con otro hombre, creen que entonces están solos y de repente se enteran de que no es así y de verdad construyeron una expectativa en torno a lo que veían a través de las redes. He tenido consultas de personas que se han deprimido mucho. No digo que no tenga que haber un escenario previo, ¿verdad? Pero digo, ¿qué pasa con todo esto y cómo debemos ser muy cuidadosos? Me parece que pasa por ahí, por fortalecer lo que de verdad es intransferible, como decíamos hoy. No olvidarnos que el contacto visual es uno de los ítems, o por decirlo de alguna manera, que uno evalúa de salud, cuando hay contacto visual de salud emocional, y que, por eso decía que esto es para otra nota y no me voy a extender. Vamos a hacerlo en dos partes. Claro, que para un niño el control que siente que ejerce sobre la máquina, ¿no? Sobre el iPad o sobre... realmente le va creando una sensación de omnipotencia. Tú nombraste una palabra que es interesante, que es el narcisismo. Las patologías han cambiado hacia ese lugar. Con lo que nos encontramos hoy es con un ego exacerbado,
donde lo que se ha perdido es la posibilidad de sostener la frustración Claro. y que desde la frustración uno pueda ser creativo con lo que uno es. Porque ahí además es una situación donde la persona domina y controla todo. Exactamente. En la vida real sabemos que no es así. Exacto. Bueno, Silvana, apasionante realmente Sí, a mí me este encanta tema. el tema, así que encantada. Seguiremos conversando y por supuesto que bueno, hay que seguir profundizando, todos debemos seguir profundizando en estos asuntos y rever en cada uno de nosotros qué es lo que nos pasa. Muchas gracias, A ti. Silvana, un placer.